Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Díaz y hoy día estoy encargado de hacer la clase número 5 de nuestro robot y CR2. Ya, nuestra clase de robótica para la competencia CR2. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro para la clase de hoy día son tres puntos principales. ¿Ya? En primer lugar, las dudas que tengan van a ser resueltas todas a través de nuestro WhatsApp. Ya, si no están en WhatsApp, vayan revisando sus correos, muy bien, y vayan ingresando al WhatsApp porque todas las dudas no van a ser resueltas por cámara, sino que por WhatsApp a través de todos nuestros ayudantes. Muy bien, teniendo claro eso, la dinámica de nuestra clase de hoy día va a tener una estructura bien básica. Vamos a ir paso a paso y vamos a estar encargadas principalmente de mí para el armado y de Pedro en la parte posterior, ya que tengamos nuestro robot armado, para la programación de este mismo. Muy bien, bueno, vale, al tiro. Muy bien, teniendo esto ya claro, ya dijimos que vamos a ir paso a paso, sin ninguna pausa entre medio, a menos que sea ultra necesario, para que tengamos una dinámica bastante más fluida. Muy bien, cualquier cosa o duda que puedan tener, como estamos a través de una transmisión de YouTube, ustedes pueden simplemente agarrar su computador y retroceder en el video. Si no es por la gente que tenga mal internet también, pueden esperar hasta el final de la transmisión y ver la transmisión las veces que ustedes quieran, ya que va a quedar subida a la plataforma y nuestro feed de YouTube. Así que no habría ningún problema en ese caso. Muy bien, entonces, en la dinámica del día de hoy tenemos dos partes. El armado de la estructura general de nuestro robot CR2, que está encargado, bueno, yo estoy a cargo del armado de este, y la parte de programación de nuestro robot, que está encargado de nuestro informático Pedro, que va a aparecer más adelante en esta misma transmisión. Ya, teniendo en claro esto, vamos a seguir con nuestra clase número 5. Aquí al lado tengo mi camarita amiga, ¿ya? Y vamos a tener una vista mucho más como general de lo que voy haciendo, para que puedan ver de mejor manera lo que yo estoy haciendo con mis manitas. ¿Ya? Vamos a tener una estructura más o menos así. Aquí tengo mi camarita amiga. Vamos a estar mostrando componentes, todo lo que necesitamos para el día de hoy en el armado de nuestro kit. Y vamos a comenzar. Entonces, las cosas que necesitamos el día de hoy sacar de nuestro kit, ustedes que ya lo tienen en sus casas, los jóvenes que están online, necesitamos primero identificar nuestro Arduino Uno. Muy bien, nuestro Arduino Uno. Este es nuestro Arduino Uno. ¿Ya? Primer componente muy importante. Vamos a ir ordenándolo estratégicamente por un lado. Nuestra shield para el movimiento de nuestros motores. Muy bien. Vamos a necesitar interruptor. Un interruptor que viene dentro de una bolsita. Separadores hexagonales. Ustedes pueden tener de diferentes colores. Yo tengo morados y blancos. ¿Ya? Ustedes pueden tener azul, morados o blancos. Ya tenemos esto. Tenemos el set de tornillos que viene dentro de nuestro robot. Muy bien. Tenemos, en su set deberían venir 6 tornillos M3 de 35 milímetros, como esto. Yo tengo 4 aquí en este caso. Muy bien, 4 de estos. Y deberían venir 30 tornillos M3 de 10 milímetros, como lo son estos de aquí. Muy bien. Con esto ya tendríamos como gran parte de los instrumentos necesarios para el armado estructural de nuestro robot CR2. ¿Ya? Acompañado de eso también tenemos las tuercas. ¿Ya? Deberían venir 36 de estas chiquititas M3 para cada tornillo, en verdad. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante para poder programar el día de hoy también más adelante son nuestros motores reductores, que son estos amarillitos que vienen con 2 cables. ¿Ya? Son estos dos. Muy bien. Ya. Tenemos nuestro portapilas, ¿cierto? Aquí encima me faltan las pilas, pero ya me van a hacer llegar las pilas.
Así que no se preocupen. También tenemos nuestra rueda 360 o mini wheel, ¿ya? Esta es una parte fundamental. Muy bien. Y tenemos nuestras dos rueditas para nuestros motores reductores. Correcto. Tenemos una pieza genérica para montar nuestra rueda, nuestra mini wheel, ¿ya? Más adelante voy a decir cómo montar cada una de estas piezas. Tenemos un soporte para nuestro Arduino, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, que está este, uno no sabe más o menos cómo va, pero the name Roxas, and the number 13 were all I had. Who the people around me were, what they wanted, or what they were trying to do, I had no idea. En este momento resaltamos problemas técnicos. ¿Me escucho?
Ya chicos, después de haber tenido estos problemas técnicos, ahora sí volvimos con la clase. Ya. En la parte que habíamos quedado, vamos a esperar el feedback de nuestro equipo técnico. Ya, ahora sí estamos. Fantástico. Ya. Disculpen los retrasos y las demoras por parte de esto, pero tuvimos problemas técnicos con nuestro computador. Ya, pero siguiendo y retomando un poco en lo que estábamos, teníamos, haciendo un recuento de todo nuevamente. Lo único que tenemos que sacar de nuestro kit para el día de hoy y el armado son las siguientes piezas, ¿ya? Nuestros dos motores reductores, que son estos amarillos, ¿ya? Nuestros tornillos largos, que son de 35 milímetros, M3 de 35 milímetros. Nuestros tornillos pequeños, ¿ya? De 10 milímetros. Nuestras tuercas. Un interruptor que viene dentro de nuestro kit. Nuestra shield, motor shield, ¿ya? Nuestro Arduino 1. 4 de nuestros separadores hexagonales. Bien. Nuestro portabaterías. Correcto. Nuestras dos ruedas para nuestros motores reductores. Una rueda 360 que viene adentro, es bastante característica. Un soporte, este tipo de pieza que es para nuestra rueda 360, correcto, que viene aquí. Bueno, más adelante voy a enseñar cómo colocarla. Bien. ¿Qué más? Tenemos nuestro soporte, nuestra T o tipo Pi, que viene para nuestro Arduino 1. Dos piezas genéricas, son idénticas estas dos, correcto, para la armada estructural de nuestro robot. Las dos partes frontales de nuestra cajita, bien, y las dos partes laterales de nuestro robot CR2. Muy bien. Hay un punto muy importante que tiene que quedar claro para ustedes. Es que si ustedes quieren, pueden abrir todos los módulos que quieran y hacer más cosas de lo que presentemos en esta clase y en las cápsulas siguientes. Sin embargo, va a ser su única responsabilidad el caso de que se queme algo. No importa que experimenten, no importa que se quemen cosas, tienen presupuesto para poder volver a comprar alguno de estos componentes. Sin embargo, queda bajo su propia responsabilidad. Nosotros les vamos a enseñar a usar cápsula a cápsula y semana a semana cada uno de los módulos que vienen incorporados dentro de todo nuestro kit. Pero es muy importante que quede claro que pueden experimentar, pueden hacer lo que quieran con su robot, es suyo al final de la competencia, pero si queman algo es toda su responsabilidad. Muy bien, teniendo claro esto, podemos comenzar con nuestro armado de robots CR2. ¿Ya? Algo que nos había quedado pendiente delante, que no estaba aquí en la mesa, pero el equipo técnico me ayudó a traerlo, son nuestras dos pilas 18650. ¿Ya? Deberían venir 3 en sus kits. ¿Correcto? Ya. Otra cosa importante que deberíamos tener cada uno de nosotros dentro de nuestro kit es nuestra llave Allen. Yo no tengo la mía que viene dentro del kit, que es una moradita. El equipo técnico no me la trajo. Pero tengo mi llave Allen, que es esta, que es una M3 para cada uno de los tornillos. ¿Ya? Calza perfecto en cada uno de nuestros tornillos. Muy bien. Ustedes deberían tener una L naranja. Ah, sí, aquí está, creo que no. No, me confundí. Vi mal en la cámara. ¿Correcto? Ya. Y lo otro que deberíamos tener es un destornillador de paleta o cruz. ¿Ya? No, en la cámara no me quiere enfocar. Pero sería un destornillador de paleta o cruz. Lo único que lo vamos a usar es para estos 5 tornillos que tenemos aquí en la chip. Ya es para apretar unos cables. Muy bien. Así que no se compliquen si es que no lo tienen o pueden ingeniárselas con algo más. Ya. Entonces, comenzando con esto, voy a intentar bajar un poco mi camarita para no alejarme tanto de la mesita. Ya, ahora sí, entonces. La primera parte que tenemos que tener clara en nuestra clase es el armado. Entonces, es que se me escapan las cosas. Ya. Primero vamos a identificar dos de nuestras piezas. Muy bien. Vamos a usar estas dos piezas. Para comenzar, vamos a necesitar un tornillo. Muy bien. Una tuerca. Muy bien. Y nuestra llave Allen. Bueno, yo tengo esta en este caso. Sí, esta. Esta en este caso. Nada más. ¿Ya?
Si vemos bien, dentro de nuestro kit, para las partes laterales, tenemos una estructura bastante llamativa y tenemos una serie de agujeros con un patrón bastante simétrico. Muy bien, todas nuestras piezas en general son simétricas y no importa si la pongo así o así. ¿Ya? Después vamos a ver que para estas sí es un poco importante ver algo de simetría. Bueno, fijarse en un punto en específico. Muy bien, entonces, primero tenemos que ver que tenemos unas T's, una especie de T en este tipo, en estas partes laterales de nuestro robot, al igual que en las partes frontales de nuestro robot. ¿Ya? Estas T no son así al tuntum, sino que tienen una función específica. ¿Ya? En cada una de estas T's tenemos que colocar una tuerca. ¿Ya? Y esta tuerca va colocada precisamente en la T y calza preciso. ¿Ya? Ahí me ayuda a enfocar mejor la camarita. ¿Ya? ¿Y esto de qué nos ayuda? Para, si tenemos piezas 2D y yo quiero hacer un ángulo en 3D, bueno, hacer una pieza que tenga 3 dimensiones, bueno, yo necesito generar alguna forma de anclarla de esta forma, ¿cierto? Y para no usar pegamento, nosotros nos la ingeniamos y creamos este tipo de encaje. Bueno, ya existía, pero lo utilizamos dentro de nuestro robot. Entonces, la primera parte que vamos a colocar dentro de nuestro robot es estas piezas de los costados para los motores. ¿Y cómo lo hacemos? Colocamos simplemente una tuerca. Nos ayudamos con nuestros deditos. Colocamos una tuerca. Bien, la firmamos bien. La colocamos ahí, de manera perpendicular junto a la otra. Que me está costando un poco. Y nos damos cuenta que la otra pieza tiene un hoyito que se desfasa de todo el patrón. ¿Ya? Esa debería calzar justo con la base de nuestra T. ¿Ya? Y se ve la tuerca para el otro lado. Colocamos justo nuestro tornillo en ese agujero de la siguiente forma, ahí, y debería calzar preciso. Y después simplemente apretamos y apretamos y apretamos y apretamos y apretamos y apretamos. Y ahí vemos como cada vez se va afirmando más nuestra tuerca. Hasta el momento de que quede bastante apretadito. Intentamos apretarlo lo suficiente sin pasarnos para no rodar nada y no se nos rompa nada. Y debería quedar una pieza más o menos firme. ¿Ya? Y esto ya queda bastante firme. Si la intentamos correr hacia el lado, obviamente se va a salir porque nos faltan más piezas que afirmen de mejor manera nuestra estructura. Muy bien, ya. Lo mismo debemos hacer con el otro costado de nuestro robot CRS. ¿Ya? Entonces, yo aquí de la misma manera, repito el paso. Coloco mi tuerca. Este es un punto importante que se me había olvidado mencionar. Para poder calzar piezas más adelante, con estas de acá, si nos damos cuenta, tenemos 2 tornillos en diagonal, ¿cierto? Aquí debería ir un tornillo y una tuerca. Tenemos 2 tornillos en diagonal. Entonces, para que nos calcen nuestras piezas, deberíamos fijarnos que el opuesto de la figura espejo de nuestro robot debería tener una diagonal. Muy bien. Entonces, si tengo mi agujero principal aquí, el otro debería estar en diagonal a ese. Muy bien. Y siempre considerando que los 2 motores tienen que estar al mismo lado. En este agujero, bueno, ahí se me cayó. En este agujero debería pasar nuestro motor. Muy bien. Irían por los costados, así. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, lo único que hay que considerar es que los 2 tornillos estén en una diagonal. ¿Ya? Y ahora entonces puedo colocar mi tuerca y mi tornillo. Voy, tuerca, tornillo. Muy bien. Y ahora puedo apretar, apretar, apretar y apretar. Ahí tendríamos una parte casi vamos avanzando bastante rápido. ¿Ya? Esta es una parte de nuestro robot. ¿Ya? Ahora podemos seguir con las partes frontales. Aquí podemos ver que una tiene hoyitos y la otra no tiene hoyitos. Bueno,
no es muy relevante la verdad donde ponga una adelante y una atrás, ¿ya? Pero en mi caso yo voy a elegir que la que tiene hoyitos va a ir para adelante, considerando que nuestros motores van a ir en esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, si yo tengo mis agujeros aquí, entonces yo tengo que posicionar la pieza para el lado que quiero. Si yo la quería poner así, no puedo porque mi agujerito que va en el centro de mi T no calza. Entonces lo único que me queda es dar la vuelta para el otro lado. Un ámbito importante que tienen que considerar, chicos, es que cada una de estas piezas ustedes las pueden pintar, las pueden modificar, no porque pueden dañar la estructura del robot, pero las pueden pintar y personalizar de la manera que ustedes quieran. Para eso también está el kit de piezas genéricas que vienen dentro de su robot y hay tornillos que vienen un poco de sobra para que personalicen y armen la estructura como quieran. Nosotros damos la idea general de la estructura básica y ustedes pueden personalizar ahí como quieran. Siguiendo con el mismo proceso, tenemos nuestra T, nuestra tuerca y nuestro tornillo. Lo colocamos y atornillamos. Luego hacemos lo mismo para el otro lado. Tuerca, tornillo. Que se me manejan las manos. Ahí sí. Vamos. Y le damos. Atornillar. Muy bien. Y ahora tenemos una estructura harto más, mucho más clara de lo que vendría siendo nuestro robot. Muy bien. Sigamos. Luego colocamos la otra pieza de la misma forma. Ya tenemos nuestros tornillos en diagonal. Nuestra pieza que tiene sus tornillos en diagonal. Así no calza. ¿Calzan los agujeros? No. Entonces la doy vuelta. ¿Van a calzar? Obviamente van a calzar. Bien. Seguimos. Entonces colocamos el mismo proceso de antes. Nuestra tuerca en el palito de la T. Y nuestro tornillo en la base de la T. Y atornillamos. Muy bien. Atornillamos. Ay, que estoy tiritando. Más fuerte. Luego seguimos con esta. Colocamos y le damos de nuevo al agujero. Vamos. Le atornillamos. Muy bien. Ya. Ahora tendríamos casi la estructura general de nuestro robot CR2. Muy bien. Pero así no tiene ninguna forma y realmente no tiene mucho brillo. Entonces, esta parte de arriba la vamos a utilizar más adelante cuando montemos nuestro Arduino y nuestra Shield para el control de nuestros motores. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Una parte fundamental de nuestro robot es el movimiento que se le otorgan estos motores reductores. Muy bien, entonces, ¿dónde van? Intuitivamente, bueno, aquí irían nuestros motores. La manera de colocarlo es con los cables que tiene, ¿cierto? Tiene unos cables, irían hacia afuera, mirando hacia afuera, muy bien. Y si nos damos cuenta bien, el robot, los motores amarillos, estos que tengo en la mano, tienen una parte lisa y una parte con un puntito de relieve. Ese puntito de relieve iría calzando justo en ese agujero, muy bien. Entonces, si lo colocamos, vamos a moverlo un poco y vamos a escuchar que, bueno, no va a calzar muy bien, pero va a calzar preciso. Ahí. Muy bien. Y calza, pero preciso. Ya. ¿Y cómo lo firmamos? Bueno, si pueden recordar que yo les dije que sacaran sus tornillos de 35 milímetros, que son estos. Y estos van y calzan precisos en el agujero que tiene este motor. Entonces, vamos, lo introducimos ahí. Y calza muy perfecto. Y sobrepasa. Bien. Y de la misma manera con el otro lado. ¿Ya? Y como ya es costumbre aquí en nuestro robot, cada tornillo lleva su propia tuerca. Entonces ahí le ponemos la tuerca hasta que llegue hasta el final. Intentemos apretar bastante bien los motores para que más adelante no se nos salga, porque con las vibraciones tienden a soltar los tornillos.
Entonces lo apretamos muy bien, cosa que más adelante los motores no se suelten y empiecen a oscilar las ruedas y generan un comportamiento errático dentro de nuestro robot. Muy bien. Entonces seguimos con la otra tuerca para el otro tornillo. Bien. Y nos podemos ayudar con nuestra llave Allen, afirmando la tuerca y va a pernar solito. Ya. Aquí ya me quedó bastante apretadito el motor y no se va a salir con nada. Muy bien. Y seguimos con lo que lógicamente nos queda, que es el otro motor. Puede que ustedes que tengan su robot online, los que están presenciales, yo le hice un arreglo ahí medio tránfugo, bien, pero para que los motores traen estos cables un poco sueltos, muy bien, entonces podrían colocarle un poco de windshield ahora si es que tienen en su casa, scotch, masking, lo que ustedes quieran, la verdad, alrededor de los cables, cosa que más adelante no se les pueda salir si en algún momento roza con algo o pasa cualquier imprevisto, ya si se les cae el robot, para que no se les vayan a desoldar los cables del motor o se salgan o se rompa el motor, ya lo mejor es asegurar los cables de esta manera, como lo hice yo aquí, ya puede ser un scotch, un masking, lo que tengan a mano, ya, pero para que se aseguren un poco los motores. Si no quieren, bueno, denle no. Ya, y como habíamos dicho, los cables del motor hacia afuera, el relieve, el puntito hacia adentro. Lo colocamos precisamente, calza perfecto. Nuestros dos tornillos de 35 milímetros M3 calzamos en los agujeros de nuestro robot, de nuestro motor, y calza perfecto. Muy bien. Y lo único que nos quedaría sería afirmar cada uno de nuestros tornillos con cada tuerca. Apretamos. Y apretar. Muy bien. Y lo último que queda es la tuerca del tornillo de abajo. Y apretamos. Muy firme. Ya. Y ahí tenemos una estructura bastante general de nuestro robot. Y esto ahora es muy difícil que se desarme. ¿Ya? Tenemos algo bastante robusto en nuestra cajita. Ya. Siguiendo, ya dejamos nuestra parte de lado. ¿Ya? Después la vamos a volver a utilizar. Siguiendo, necesitamos montar nuestra mini wheel, ¿cierto? Esto debería ser como una especie de carretilla. Suponiendo que aquí van las ruedas, bueno, nuestras dos ruedas de motor reductor. Bueno, vamos a aprovechar de colocarlas al tiro. Cada rueda tiene una mueca, una especie de agujero, ¿ya? Y tiene una forma específica. Y calza perfecto con el motor de aquí. Entonces lo único que nos queda hacer es girar hasta que calce justo en el agujero, con la forma del motor, ¿ya? Y calza preciso. Entonces, el otro nos toca simplemente hacer lo mismo. Buscarle el lado hasta que entre. Bueno, esta le cuesta un poco. Ahí está. Me costó, sí. Ya, ahí está. Ahí ya está tomando un poco más de forma nuestro robotcito. Sin embargo, está como quedando medio cojo, sí. Así que lo que nos faltaría sería nuestra mini wheel, ¿ya? Que va en la parte delantera de nuestro robot. Ya, ¿y cómo lo montamos dentro de esta pieza? Bueno, esta es la pieza que va la mini wheel, ¿ya? Si montamos nuestra mini wheel, podemos ver que calza preciso con dos de los agujeros. Bueno, es porque claramente ahí es donde va, ¿ya? Tenemos una parte plana y una parte con una media circunferencia, ¿ya? Y la manera en la que debemos colocar nuestra mini wheel para que quede perfecta y no nos entorpezca el funcionamiento de nuestro robot es colocar desde la madera, ¿ya? Desde la madera el tornillo. El tornillo va desde la madera hacia la rueda,
y calzamos con los agujeros, y la tuerca por el lado de la rueda. Entonces, por el lado de la rueda. Eso tienen que recordarlo muy bien. La cabeza por la madera, la tuerca por la rueda. Y después lo único que nos queda es afirmar y apretar muy bien nuestro tornillo. ¿Ya? Después de tener uno, ya queda fijo y nos queda simplemente colocar el otro. La cabeza por la madera, muy bien, y la tuerca por la rueda, por lo metálico. Apretar, 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 apretar y simplemente seguir apretando. Y ahí nos quedaría firme nuestra mini wheel. Recuerden pegarle la última apretada después de poner los dos tornillos para que no se nos suelte más adelante. Ahí está. Ya, y lo que nos queda sería montar nuestra ruedita. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, intuitivamente debería quedarnos como una carretilla. ¿Ya? Y nuestras piezas, todas nuestras piezas genéricas tienen estos agujeros de 3 milímetros para todos nuestros tornillos. Y estratégicamente todas las piezas pueden calzar en cualquiera de nuestros agujeros. Muy bien, podemos verlo así, calza acá, calzan las dos acá. Ya, pero la manera estratégica, bueno, si ustedes más adelante lo quieren hacer funcionar su robot con la rueda aquí, es factible. No sé si sea muy útil, pero a su imaginación. La manera estratégica donde nosotros la colocamos normalmente es aquí al frente. Muy bien. Contamos un agujero desde la línea superior. Contamos un agujero y en esta línea de aquí debería ir nuestra rueda. Entonces, posicionándonos desde la línea, contamos un agujero. Ahí no va. Bueno, va acá. Bueno, sí. No, ahí yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Cortamos la primera línea desde abajo. Entonces, contamos la primera línea, bajamos uno y posicionamos nuestra rueda. Y aquí, ¿cómo va la rueda? Nosotros la colocamos de la misma forma que pusimos los tornillos desde de la manera contraria en la que pusimos los tornillos de la mini wheel. Vamos. La cabeza desde la rueda, por la rueda, y la tuerca por el interior. Muy bien. Ya. Y colocamos nuestras tuerquitas. Esta forma nos asegura más adelante poder tener un acceso más rápido a apretar nuestras tuerquitas y nuestros tornillos. Bien. Entonces, debería ir la línea recta hacia los motores y el relieve de la circunferencia hacia adelante. Y luego colocamos el otro tornillo. Bien. Entonces, los dos tornillos, las dos cabezas de los tornillos hacia nosotros. Y la tuerca por dentro de nuestro robot. Bien. Entonces, seguimos colocando. Tomamos nuestra llave, ¿vale? Y apretamos. Y estaríamos casi. Ya. Ahí apretamos. Ya. Y ahora tenemos gran parte de nuestro robot armado. Lo único que nos quedaría sería colocar la fuente de alimentación y el motor pensante de nuestro robotcito. Aquí ya podemos jugar con nuestro robot. Podemos ver que avanza de manera bastante fluida. Ya. Teniendo en consideración eso, ahora nos toca los últimos dos pasos para pasar a la programación de nuestro robotito. Muy bien. Entonces, siguiendo. Lo que nos falta ahora es montar nuestro Arduino con su child característica. Muy bien. Esta child va sobre nuestro Arduino de la siguiente manera. ¿Ya? Tenemos nuestro Arduino, ¿ya? Y la child.
Si nos damos cuenta, los dos tienen una forma muy parecida, sino solamente cambian sus componentes, pero tienen la misma forma y los agujeros donde mismo. Entonces, la manera de posicionarla sería juntar forma con forma y simplemente encajar. Vemos que todos los pines calzan por detrás y hacia adelante y sobran 2 pines por delante. Que sobren 2 pines no hay ningún problema, está hecha así la chill, igual que acá, sobran 2 pines por delante, no se preocupen por eso, pero lo importante es que calcen desde atrás, ¿ya? Desde atrás tienen que calzar todos los pines. Si calzan en desfase, probablemente se pueda quemar algo y eso no fue. Muy bien. Entonces, tenemos que considerar esto, ¿ya? Pero, teniendo claro cómo se coloca nuestra chill, vamos a desmontarla y la vamos a dejar a un costado porque la vamos a usar más adelante, cuando ya tengamos montada nuestra chill. Ahora lo que vamos a necesitar es nuestra T o pi, ¿ya? Más tornillos y nuestros separadores hexagonales. Lo primero que vamos a hacer es identificar cómo va nuestra T a nuestro Arduino, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Intentamos hacer calzar los hoyitos. Tenemos la fuente de poder y el puerto serial de nuestro Arduino, ¿ya? ¿Ya? Tenemos esas dos. Y tenemos que considerar que la parte plana de nuestra T va hacia los puertos de alimentación. Entonces, si lo colocamos así, se ve que calzan los 2 agujeros de arriba y los 2 de abajo. ¿Bien? Se alcanza a apreciar hacia afuera. Si la colocamos hacia el otro lado, ya puede que calcen estos 2 agujeros de arriba, pero los de abajo no van a calzar. Entonces, esa es la manera fácil de identificar si está bien puesta nuestra pieza. Entonces, lo colocamos hacia el lado que sí calza, ¿ya? Entonces, esa es la manera que debería calzar. Teniendo esto, nosotros vamos a tomar nuestra pieza, dejarla identificando que en esta cara va hacia el Arduino y vamos a mantenerla en nuestra mano, siempre identificando la cara que va hacia el Arduino, ¿ya? Entonces, teniendo esto claro, podemos colocar nuestros separadores hexagonales. Nuestros separadores hexagonales van en los agujeros internos de nuestra pieza o nuestra T, ¿ya? Estos de afuera, siempre los externos son los del Arduino y los internos son para un separador hexagonal o montarlo dentro de nuestra pieza. Si vemos bien, los agujeros internos son los que calzan con nuestra placa estructural, ¿ya? Y los agujeros externos no calzan porque son para nuestro Arduino. Entonces, la manera correcta de colocar esto sería en cada agujero interno colocar un separador hexagonal, cosa que nos quede nuestro circuito aislado de la placa base, ¿ya? Entonces sería algo más o menos así. Bien, y la manera de colocar esto es primero colocar el separador hexagonal en algún agujero interno, identificando cuál es la cara que va hacia el Arduino, porque si yo coloco el Arduino antes y luego los separadores hexagonales, no voy a tener manera de atornillar. Si yo dejo esto fijo, no tengo manera de atornillar mi separador hexagonal o encajarlo. No puedo hacerle un agujero al Arduino. Entonces, ¿qué hago? Coloco el separador por debajo, coloco mi tornillo en los agujeros interiores y lo aprieto. Ustedes probablemente tengan 10 separadores hexagonales y más de alguno puede que les salga suelto. Entonces, lo único que deben hacer es cambiarlo, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo mi primer separador hexagonal puesto, ¿bien? Entonces, luego debería ir así, ¿ya? Esa es la estructura general. Entonces, voy a seguir colocando mis separadores hexagonales. La cabeza del tornillo debe ir hacia la base del Arduino, así. Muy bien. Y el separador hexagonal hacia la base de nuestra estructura general. Entonces sigo poniendo en los agujeros internos mis separadores hexagonales. Estos no van con tuerca, van solamente el separador. Entonces atornillo
que le voy a pedir a producción, si es que tiene más separadores hexagonales, por favor. Ahora recién me escuchó producción, a ver si tiene más separadores hexagonales. Ya. Ahora vamos a imitar el caso de que estos separadores hexagonales están malos. Aquí la mano mágica de producción me trajo más separadores hexagonales. Ya, estos vinieron malos, por ejemplo. Los cambio. No me gustaron. Yo quiero que queden más apretaditos. Entonces coloco otro. Entonces voy a cambiarlos por estos blanquitos. ¿Ya? Si es que quedaran pero muy sueltos, si se le acabaron los separadores hexagonales, una manera que podría hacer es buscar en su casa si es que tienen teflón y le colocan teflón. ¿Ya? Entonces esa podría ser una manera extra de poder solucionar uno de estos problemas. ¿Ya? Entonces yo voy a cambiar estos, voy a poner de estos blanquitos. Ya. Hay una cosa que tiene que quedar bien clara dentro del proyecto, es que estamos en un proyecto que es open source y está en desarrollo aún y ustedes son parte del desarrollo. Entonces, ustedes nos pueden ayudar en el camino, también pueden generar sugerencias y al simplemente armar su robot y encontrar defectos o alguna acotación, nos pueden ayudar y para poder mejorar con ustedes como el robot y para futuras generaciones, la verdad. ¿Ya? Entonces pueden ir dejándonos sugerencias, comentarios, lo que ustedes necesiten o estimen conveniente con nuestro robotito. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestros 3 separadores hexagonales, me faltaría solamente uno en la parte de abajo. Bien, entonces posicionamos el último y seguimos apretando. Apretamos y apretamos y apretamos. Ya. Y ahora estamos casi. Ya, teniendo el último apretado, lo único que nos queda sería montar nuestro Arduino a nuestra base, a nuestra pieza genérica, nuestra pieza para módulo y finalmente colocar dentro de nuestra base. Ya. Y ahora, una recomendación es que coloquen simplemente 2 tornillos, una para ahorrar tornillos y la otra porque hay partes de del Arduino en general que calzan con las cabezas de los tornillos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para generar un agarre firme, colocamos simplemente el tornillo que está al lado de la fuente de poder, ¿ya? Al lado de la parte negra, el tornillo con la cabeza del tornillo por la cara del Arduino y el otro tornillo en la parte de abajo al lado de los pines digitales, al lado del pin 0 y 1, ¿ya? Aquí abajito, donde está la mueca el relieve de nuestro Arduino, ¿ya? Entonces, un tornillo en la parte de la fuente de alimentación y un tornillo en la parte de abajo donde está el relieve de nuestro Arduino. Y siempre considerando la cabeza hacia el Arduino y la tuerca por la madera, ¿ya? Entonces, posicionando esto, vamos colocando nuestra tuerquita. Hay que se me manejan las manos. Ahí sí. Agarrar bien mejor. Ahí. Lo tomo y aprieto con mi destornillador. Ya. Y lo único que nos queda es el último tornillo de la parte de abajo. Bien. Y ahí nos quedaría más o menos firme. Bien. Si vemos que nuestras cabezas de los tornillos anteriores topan con nuestro Arduino, no es limitante para el funcionamiento de este mismo, ¿ya? Entonces es un modelo que aún sigue en desarrollo y podríamos, si quisiéramos, encajar un tornillo más aquí y quedaría mucho más firme. Pero para este caso vamos a seguir así, ya que nos quedó bastante firme nuestro Arduino y no se va a caer aunque queramos, ¿ya? Entonces, lo siguiente que nos quedaría hacer, ya considerando que ya las piezas genéricas y los separadores hexagonales calzan precisos con nuestros agujeros de nuestra parte estructural, sería colocarlos, simplemente montarlos dentro de nuestra placa genérica, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos?
de la siguiente manera. Una recomendación es, primero, identificar dónde queremos ponerlo, ¿ya? Deberemos poner nuestra pieza genérica de la parte estructural posicionada acá arriba, al igual que la de abajo, ¿bien? Solamente que la de arriba llevaría nuestro Arduino y nuestra electrónica general, ¿ya? Debería calzar preciso, si no pueden hacer un poquito palanca, pueden ver en qué se equivocaron en la parte anterior, ¿ya? Ahí debería calzar preciso, ¿ya? Debería calzar así, tener cajita. Y una recomendación es dejar libres los puertos de alimentación y comunicación serial para después programar nuestro Arduino. Si yo quiero colocar mi Arduino de esta manera, estoy bien. Bueno, aquí estoy bien, ¿ya? Si yo lo quiero colocar aquí, las piezas genéricas me van a permitir colocarlo, ¿ya? Porque van a calzar todos los agujeros. Si lo quiero colocar aquí, bacán. Si lo quiero colocar aquí, bacán, ¿ya? Pero una recomendación, siempre la recomendación general, no importa dónde lo coloquen, es que dejen espacio para programar, ¿ya? Porque después, más adelante, si producción me pasa un cable de programación, ese mismo, el azulito, señorita producción, ese mismo. Ya. Si yo quiero programar más adelante, tengo que considerar que voy a usar todo este espacio con el cable, ¿ya? Todo este espacio con el cable. Entonces, si tengo la chorrera de cable para el lado de acá, voy a tener que interpretar todos los cables y vamos a estar mal ahí, ¿ya? Entonces, dejo mi cable al lado y tengo que considerar solamente eso. La manera donde lo colocamos nosotros en casi todos nuestros robots es acá atrás, ¿ya? De esta manera podemos manejar los cables, el paso de cables se maneja fácil y estos agujeros son para el manejo de nuestros cables, ¿ya? Porque más adelante debemos colocar un seguidor de líneas, deben pasar cables, fuente de poder y muchas otras cosas a considerar. Y entonces, solamente teniendo en consideración eso, bueno, voy a usar un poquito mi destornillador para sacar la pieza de arriba, ¿ya? Vamos a posicionar esto en la parte de atrás, ¿ya? Para este modelo que estamos armando el día de hoy, yo recomiendo colocarlo considerando la línea de arriba, superior e inferior, de lo mismo en este caso, considerando la línea superior, contar, ahora sí era esta la instrucción, contar un agujero y colocarlo en el siguiente. Entonces, me posiciono en la línea de arriba, la superior, cuento un agujero, lo coloco en el siguiente, ¿ya? Más o menos centrado. La pieza está hecha para que quede centrada. Si no quieren ser simétricos, ese ya es consideración de ustedes y debería calzar preciso con nuestros separadores hexagonales que ya pusimos. Entonces apretamos nuestro separador hexagonal para que no se nos mueva, si es que le quedaron sueltos, ¿ya? Y apretamos, no mucho para que no se nos ruede, y ya va tomando forma y va quedando más o menos firme. Entonces lo que nos queda es simplemente apretar los demás, ¿ya? Entonces, aquí sigo apretando el siguiente. Y ahí deberíamos estar armando. Listo. Entonces, solamente nos quedan 2 tornillos más para seguir apretando. Entonces aprieto. Y estamos casi. Solamente nos falta uno. Y es el último de aquí al medio. Bien. Teniendo esto casi listo, estamos a punto de terminar nuestro robot. La estructura general de nuestro robot cerdo. Ya, considerando esto, ya tenemos nuestro Arduino más firme que nunca. No se va a salir, aunque lo tire. ¿Ya? No se va a salir jamás. ¿Ya? A menos de que le ponga demasiado empeño para sacar. ¿Ya? Entonces, con esto ya estamos listos y suficientemente firmes para poder seguir con el siguiente paso. Entonces, teniendo esto listo, podemos montarlo aquí para ver cómo queda. ¿Ya? Y queda fantástico. Muy bien. Entonces debería quedarles hasta el momento algo más o menos así. Muy bien, va tomando forma. Después con la personalización, la pintura y todo lo que le quieran hacer a su NAE, va a quedar todo fantástico. Ya.
Lo que nos queda es simplemente montar nuestra shield de alimentación, bueno, y manejo de motores. Como ya lo había dicho, con el relieve de atrás, junto con el relieve del Arduino, ¿ya? Y estamos teniendo unos... Aquí están usando el celular de producción. Vamos a entregárselo aquí, señorita de producción. Ya. Lo que nos queda es simplemente montar la chill. ¿Bien? Son 2 pasos los que nos quedan. No, 3 pasos los que nos quedan. Muy bien. Corrijo. Nos queda montar la chill sobre nuestro Arduino, colocar nuestro portabaterías y ver la manera de cómo introducir nuestro interruptor. Bien, para la clase de hoy día el interruptor va a estar colocando así como colocado más o menos volando realmente, pero más adelante vamos a dar la instrucción de cómo es el montaje del interruptor para que calce en alguno de estos agujeros. ¿Ya? No tiene mucha ciencia, sino que es con algún tornillo o cortacartón o con algo un poquito más grande que el agujero, hacerle el agujero completo para que quepa el interruptor, que es de 4 milímetros y nuestros agujeros son de 3 milímetros. ¿Ya? Pero eso es para más adelante. Bien, entonces, para montar la chill, como ya habíamos dicho, relieve con relieve, y los últimos pines son los que tienen que calzar bien, precisos, bien. Ay, que no veo, que me vaya el pulso. Ahí sí. Tienen que calzar los últimos pines y el relieve con el relieve. Bien, y lo único que nos queda es presionar hacia abajo y quedaría preciso. Entonces aquí tenemos nuestro robot ya con 2 pisos. Bien, nada más que considerar. Y lo último que nos queda es montar nuestra portabaterías. ¿De qué manera lo colocamos? Bueno, nosotros lo colocamos normalmente en la parte de atrás, ¿ya? Para que la rueda de adelante, ¿ya?, no sufra tanto roce y genere torpezas más adelante o comportamientos de manera errática con la programación, ¿ya? Entonces tenemos todo nuestro centro de gravedad más o menos en las ruedas de soporte, que son las de atrás, ¿ya? Aquí choco con la cámara. Ya, entonces sacamos nuestra chill, que ya debería quedar así firme, bacán. Bien, lo saco, bien. Y lo que nos queda sería conectar nuestro portabaterías. ¿Y cómo lo hacemos? El portabaterías debería tener unos agujeros que calzan más o menos precisos con los agujeros de nuestra estructura general. Entonces, lo único que nos quedaría sería ver más o menos dónde queda el centro, si es que queremos ser simétricos, ¿ya? Y pasar nuestro tornillo, la cabeza por el lado del portabaterías y la tuerca por la madera, para que no entorpezca la pila cuando entre, ¿ya? Y debería quedar más o menos ahí. Y después apernamos. Atornillamos y atornillamos. Bien. Ya, ahí quedaría más o menos firme. Y lo otro sería poner el siguiente tornillo, que creo que aquí en la mesa se me acabaron los tornillos. Y si vemos bien, este agujero del de arriba o el de abajo, depende de cuál hayan puesto primero, puede que no calce. Entonces con su llave Allen lo afirman, hacen un poquito palanca y van a tener el agujero un poquito más grande. Esto es un plástico bastante suave, entonces estaríamos listos para colocar el siguiente tornillo. Aquí señorita de producción me falló porque no me trajo los pernos que quería, pero da igual. Bueno, vamos a ver si en este otro kit que tenemos aquí tenemos un tornillo más. Aquí tenemos tornillos, muy bien. Ya. Esto, fallas técnicas de la producción. Pero no, vamos bien igual. Ya. Y sacamos más tornillitos. Que se me había olvidado colocar más encima. Entonces, ahora que ya hicimos la palanca con nuestra llave Allen, sí, hacemos un poquito de palanca, ya que es un plástico bastante suave. Colocamos siempre el tornillo por el plástico, por el portapilas. Bien, aquí nos podemos ayudar
atornillando. ¿Bien? El plástico, la cabeza del tornillo por el portapilas y la tuerca por el lado de la madera. Bien. Y estaríamos casi terminando. Guay. Ya. Y ahí deberíamos tener firme nuestro portabaterías. Muy bien. Entonces esto ya está tomando una forma mucho más, no sé si elegante, pero ya ahora ya tenemos una forma de robot mucho más definida. ¿Ya? Ahora podemos ver en esta otra camarita, esta que es un poco más HD, podemos ver que nuestro robot está mucho más bonito. ¿Ya? Entonces, sigamos con la instalación. Muy bien, ya. Teniendo esto claro, lo único que nos quedaría sería alimentar nuestro robot. Ya, ¿y cómo lo hacemos? Si sabemos un poco más o menos de electrónica, deberíamos saber que las cosas se alimentan con un positivo o un negativo. En este caso deberíamos tener una cierta cantidad de voltaje que debería alimentar nuestra chip, ¿ya? Así como un enchufe en la casa, como una lámpara, como el celular, cualquier cosa. Esto, nuestro robot no se queda atrás y también necesita energía, entonces se lo entregamos con nuestras pilitas. Ya. Para poder apagar y encender nuestro robot, deberíamos alimentarlo a través de los puertos de la chill, ¿ya? Esto distribuye la energía que le entregamos hacia nuestro Arduino, todos los módulos y aparte los motores. Muy bien. Y por eso no lo alimentamos por aquí, ¿ya? Por una manera de seguridad, sino que se lo alimentamos por nuestra chill, ¿ya? Tiene estos dos puertos de aquí, ¿ya? Tenemos un GND y un más M. Muy bien, ahí está. GND y más M. Esos dos tenemos. Tenemos tierra, que sería el negro, y más M, que sería nuestro cablecito rojo. ¿Ya? Instintivamente deberíamos colocar nuestro más M al rojo, de esta manera, y el GND a nuestro negativo, que sería así. ¿Ya? Debería quedar algo más o menos así. ¿Sí? Pero la manera de apagarlo y encenderlo sería desconectando un cable. Entonces, la manera en que yo evito eso es a través de nuestro interruptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace mi interruptor? Es cortar un camino. Abro el camino con la palanquita hacia un lado y cierro el camino con la palanquita hacia el otro lado. Entonces, considerando que yo tengo dos cables, imaginemos que tenemos dos cables que van directo hacia mi ¿cómo se llama? Mi chill. ¿Ya? Tengo dos cables que van hacia mi chill. Yo debería cortar uno de los caminos, así como este lo debería colocar o al rojo. Vamos a colocarnos más cerca de la cámara. Si yo tengo estos dos cables que alimentan mi chill, bien, debería cortar el camino rojo con esta palanquita o el camino negro, bien, haciendo este movimiento. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un set de cables macho-macho, que tiene punta-punta, un set de cables macho-hembra, que es punta-agujero, bien, y el otro set de cables que tenemos agujero-agujero, bien, ya. Y si nos damos cuenta bien, nuestros cables de acá, nuestros de la batería, tienen un hembra, donde tienen un agujero, un cable agujero. Entonces, deberíamos extender conexiones. Vamos a hacerlo bastante estándar y ojalá que todos sigan el mismo paso. Solamente para esto necesito que sigan el mismo paso. Vamos a seleccionar un cable macho-macho, intentando siempre seguir un patrón de color, ¿ya? Vamos a elegir un cable macho-macho, en este caso, por ejemplo, rojo, ¿ya? Para conectar a mi cable rojo, ¿ya? Entonces, voy a introducirlo en mi cable hembra, ahí, rojo. Más adelante podemos colocarle winch aislante aquí para que no se nos vayan a soltar nuestros cables, bien, si queremos. Y este cable rojito iría directamente a mi más M de mi chill, bien.
entonces diría más M. Y el destornillador que le hablé en un comienzo de la clase, de paleta o cruz, debería atornillar el tornillo que tenemos aquí encima, para que nos quede firme y no se nos salga. ¿Bien? Y lo atornillamos. Luego deberíamos colocar nuestro cable negro directo a la chill. Pero, como habíamos dicho, queremos cortar el camino para poder encender y apagar nuestro robot. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos dos cables, dos pines macho-macho. Entonces, deberíamos colocar un cable macho-hembra, que tenemos aquí, por ejemplo, macho-hembra. Voy a seleccionar el negro, pueden elegirlo como sea, el negro. Bien, y voy a conectar directo la punta de la punta macho a mi portabaterías al negro. Bien, lo introduzco hasta el final. Podríamos también colocarle winch aislante a este mismo para más adelante. Bien, ya. Y lo siguiente sería introducirlo dentro de la patita, cualquiera de las patitas de nuestro interruptor. Bien, yo elegí esta, podría ser esta en verdad, ya, pero voy a elegir la primera y lo coloco. Bien, ahí debería quedar. Nos quedaría una patita libre. Y la manera de seguir el camino para que se pueda cortar es elegir otro macho-hembra, otro cable macho-hembra, ¿ya? Un color más o menos parecido. Voy a elegir otro color oscuro para seguir patrones de colores y no confundirme más adelante. Y voy a colocar en la otra patita del interruptor. Entonces, y la patita siguiente ya debería ir a lo que nos queda, que es nuestro GND a este otro lado. Muy bien. Y entonces ahí sigo atornillando. Atornillo, 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 atornillo hasta que quede firme y que no los pueda sacar de manera muy sencilla. Bien, ahí quedó bastante firme, ¿ya? Y entonces aquí ya tengo lo que había dicho en un comienzo. Tengo dos caminos y uno cortado a través de mi palanquita del interruptor. ¿Bien? Tengo dos caminos que alimentan. ¿Bien? Y uno cortado a través de mi interruptor. ¿Ya? Y ya deberíamos tener esto más o menos listo. Después, los cables de aquí deberían ir conectados a los motores de acá atrás, M3, M1, M2, M3 o M4, M1, M2, M3 o M4, que son lo que dice aquí nuestra chill. Si me enfoca, ahí está, M3, M4, M1 y M2, ¿ya? Pero Pedro, cuando haga la programación, va a decirles cómo experimentar para que sus motores anden hacia adelante o hacia atrás. ¿Bien? Entonces, lo único que nos quedaría resolver es, teniendo las conexiones bastante claras, nuestro camino cortado con nuestro interruptor, sería introducir los cables como podamos dentro de nuestra carcasita. Si vemos bien, tenemos costados para el manejo de cables. Muy bien. Ya tenemos varias partes para el manejo de cables. Y voy a dejar mi interruptor por el costado de aquí. Bien. Entonces tengo mi interruptor colocado justo a un costadito. Voy a dejar puesto así, ¿ya? Ustedes pueden colocarlo donde quieran, la verdad, puede quedar suelto hoy día, pero esta no es la posición final de su robot, va de su interruptor, sino que por el día de hoy solamente lo colocamos aquí o por donde quieran. Suelto puede ser, mientras no entorpezca las ruedas, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver cómo colocarlo bien. Y lo único, si es que tenemos las conexiones bien hechas, lo único que nos quedaría hacer el día de hoy sería montar nuestras pilas en nuestro portapilas, ¿ya? Puede que su portapilas esté un poco apretado, entonces habría que hacer un poquito de palanca probablemente en algún lado, como en este portapilas de aquí, ¿ya? Tengan cuidado siempre colocando sus pilitas, ¿ya? Sí, y aquí tengo mi ayuda para hacer un poquito de palanca. El proveedor nos pasó unos portapilas un poco estrechos, pero montamos nuestras pilitas, bien. Y lo que debería hacer esto, ya, lo que deberíamos tener es algo más o menos así.
Y al momento de encender nuestro interruptor, debería encender esa luz, si tenemos todo muy bien conectado. ¿Ya? Y ahí tenemos alimentado nuestro Arduino y nuestra chip. Muy bien, entonces, teniendo esto listo, ya tenemos nuestra estructura general de nuestro robot CR2 y estaríamos listos y preparados para comenzar con la programación de nuestro robot CR2. Entonces, teniendo esta estructura lista, muy bien, ahora tendríamos que pasar simplemente a la programación que está encargada de nuestro codirector, señor Pedro. Así que nos vemos. Buenas chicos, espero que estén todos bien en sus casas. Hoy día vamos a ver cómo programar este pequeño componente de acá, que es el motor reductor. Entonces, para hacer eso primero tenemos que, obviamente, enchufarlo, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es eso mismo. Si se dan cuenta aquí, en la camarita, vamos a ver si nos podemos acercar. En esta parte de atrás de nuestro robot tenemos 5 agujeros, de los cuales nosotros vamos a usar 4, ¿ok? 2 por cada motor. Tenemos estos 2 primeros de acá de la izquierda, que van a ser, si vemos la placa dice M1 ahí, eso quiere decir motor 1. Y por el otro lado acá los últimos 2 de esta hilera son, si pueden ver ahí también en la placa, aquí atrásito dice M2, eso es porque son para el motor 2. El del medio es para poder hacer tierra, pero en el caso de estos motores no es necesario y por ende no lo vamos a utilizar, ¿ya? Si se dan cuenta, ambos motores traen cables también rojos y negros. En este caso, da igual si es que ponemos el rojo primero y el negro después, o el negro primero y el rojo después al conectarlo. Pero se van a dar cuenta en la programación que si los conectan de una manera, al poner en la programación avanza, o sea, al decirle al robot avanza, lo que va a hacer es retroceder si es que están al revés. Y así van a darse cuenta de si una rueda está conectada de forma correcta o al revés. Ok, entonces con nuestro destornillador, en específico con el de paleta, vamos a aflojar un poco estas conexiones. Perfecto, se ve bien. Y luego con los cablecitos de nuestros motores, vamos a introducirlo en las conexiones. Y simplemente vamos a apretar con el destornillador. No es necesario hacerlo con extrema fuerza para que no se roben los tornillos, pero sí es necesario que quede más o menos firme, ¿ya? En cuanto noten que ya no pueden seguir girando con soltura, simplemente dejen de hacerlo. Y hacemos lo mismo con el otro motor. Simplemente aflojamos la parte donde queremos instalar, ¿cierto?, el motor. En este caso son los últimos 2 de acá. Introducimos los cables, da igual el orden, luego van a notar si es que tienen algún error, tienen que darlos vuelta. Y simplemente apretamos. Y así ya tenemos conectados nuestros motores. ¿Ok? Es bien relevante que sepan una cosita más antes de iniciar. Este es la parte donde se conecta el motor 1, ¿cierto? Vamos a ver que enfoque la cámara, perfecto. Acá se conecta el motor 1 y acá se conecta el motor 2, pero nosotros tenemos hasta para poder controlar 4 motores con esta placa. Y si se dan cuenta, acá arriba tenemos el motor 3 y el motor 4. Funcionan de la misma manera que los de atrás. Es relevante que recuerden esto porque en la programación les voy a decir cómo poder programar los 4, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante para este robot que no tiene 4 ruedas? Bueno, si es que por a veces motivo ustedes jugando con el robot o haciendo su performance, llegan a tener algún fallo con la placa, o sea, alguno de estos conectores para motor falla, por a veces motivo, lo único que tienen que hacer es tomar esto y conectarlo en otro motor. Luego eso, reflejarlo en la programación. Ok, teniendo todo conectado y teniendo nuestro módulo listo, vamos a pasar directamente al módulo de programación. Para eso necesitan abrir esto, que es el IDE de Arduino. Ok, es bien relevante que hagamos primero un repaso de cómo conectar el Arduino, o en este caso nuestro robotcito, al computador para poder programarlo. Ok, vamos a necesitar este cable azul, ¿cierto? Y este va directamente a el computador. Entonces, si pueden ver acá, voy a conectar simplemente el cable al computador. Sí, no se ve en cámara, pero es el cable que teníamos libre. Y acá, vamos a sacar el micrófono del shot.
por aquí, si ven, podemos conectar directamente la placa a el computador. ¿Ok? Listo. Tienen que volver a hacerlo, o sea, tienen que conectarlo cuando yo les diga para poder hacer el tema de la programación. Ok, teniendo esto abierto, el Arduino IDE, lo primero que vamos a hacer es limpiar todo excepto el void loop y el setup, ¿ok? Si recuerdan de la semana pasada, el void setup es donde yo inicializo los componentes que voy a utilizar. Y el void loop es donde pongo mi código. Y siempre se va a repetir. Por ende, es bien importante que tengan eso en consideración. Si yo escribo, por ejemplo, ahí suma 2, eso se va a repetir infinitamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué partes tiene el IDE de Arduino? Primero tenemos esta parte de aquí, donde tenemos dos botones. Este de aquí es para verificar que el código que ustedes escribieron está correcto. Si ustedes apretan ahí y algo no está correcto, va a salir un error abajo en la consola. Y eso es bien bueno porque nos va a permitir, ¿cierto?, poder encontrar errores en nuestro código. Luego tenemos el botón subir. El botón subir lo que nos va a permitir es básicamente cargarle el código que hemos escrito al Arduino para que haga aquellas cosas que queremos que haga. Y luego por último tenemos el botón de acá, que es el de monitor en serie. El botón de monitor en serie es para abrir una consolita. En este caso no me deja abrirlo porque no tengo nada conectado. Pero esa consola permite la comunicación serial entre el Arduino y el computador para que el Arduino nos pueda devolver información al computador. Ok, para esta clase es bien importante que hagan lo siguiente. Y vamos a ir paso por paso para que todo salga bien. Tienen que ir acá a herramientas. Y en herramientas van a buscar donde dice administrador de bibliotecas. Y va a abrir este pequeño gestor de librerías. Donde sale buscar, vamos a buscar el L293D. Es bien importante que respeten las mayúsculas. El L293D es el nombre de la Motor Shield, que es esta placa que va acoplada arriba de nuestro Arduino. Esta placa que va acoplada al Arduino nos sirve para poder controlar varios componentes que va a tener el robot y también pueden ejercer o dar mayor potencia eléctrica, lo que nos va a permitir, por ejemplo, mover motores que utilizan entre 3 y 6 voltios. Y en este caso tenemos 2. Si queremos que ambos anden, al menos tenemos que darle 6 voltios y el Arduino solamente trabaja con 5. Eso nos permite hacer la chill. Y además, la gente que fabricó la chill nos creó una biblioteca o una librería. En programación, una librería no es nada más que una colección de funciones o cosas que podemos hacer con la placa. Más adelante vamos a tener este concepto y lo van a entender, vamos a explicar este concepto y lo van a entender de mejor manera. Por ahora es importante que aquí puedan presionar este recuadro que dice Motor Driver Library y el Motor Driver Library instalarlo con un botón que saldría acá. Si se dan cuenta acá abajo, esta que no he instalado aún, dice instalar. Simplemente presionar instalar y dejar que se instale la librería. Luego de que se instale, simplemente cierran y vamos nuevamente a acá arriba a los menús y vamos aquí donde dice programa. En programa, si se dan cuenta, aquí abajito dice incluir librería. Quizá en inglés va a salir una cosa como include library o include librería en español. Entonces, acá simplemente buscamos hasta el final que debería estar nuestro Motor Driver Library. Y si se dan cuenta aquí, simplemente lo presionamos y ahora si ven nuestro Arduino IDE se ha incluido una línea de código. Y esta línea de código lo único que hace es traer todas estas funciones de las que yo les hablé hace un segundo hacia el IDE de Arduino para nosotros poder utilizarlas. Ok, entonces, ahora vamos a conectar el Arduino y vamos a decirle al IDE de Arduino que queremos trabajar con esta placa. Entonces, primero que nada la vamos a conectar. Voy a mover un poco el computador para que puedan ver en cámara. Ok, perfecto. Entonces, acá tengo el cable y simplemente lo voy a conectar a la placa. Ok, con la camarita de acá se podrá ver, ¿cierto? Podemos ver que el Arduino está prendida la lucecita y eso es porque está conectado. Volvamos entonces al Arduino IDE. En el Arduino IDE, ahora que ya tenemos la librería instalada, simplemente tenemos que decirle qué puerto queremos utilizar y qué placa queremos utilizar, porque esta está hecha para poder utilizar más de un tipo de Arduino y nosotros en este caso vamos a utilizar el Arduino 1.
Aquí donde dice placa, en herramientas, tenemos que buscar aquella que se llame Arduino 1 y seleccionarla. Luego, una vez seleccionada, volvemos aquí a herramientas y vamos a buscar acá donde dice puerto. En mi caso, como tengo muchas cosas conectadas, salen muchos puertos, COM10, COM5 y COM6. Si no sabemos cuál es cuál, simplemente los vemos, salimos de acá un momento y desconectamos el Arduino. Luego vamos a herramientas, puerto, y si se dan cuenta acaba de desaparecer el COM10. Eso quiere decir que el Arduino era el puerto de comunicación 10. Voy a volver a conectar el Arduino. Y ahora simplemente vuelvo a revisar acá en herramientas y puerto, y ahora sí aparece el COM10. Lo selecciono. De esa manera, si se dan cuenta, en esta parte de aquí abajito, no se puede ver en la transmisión. Vamos a mover un poquito. Perfecto. Aquí abajito dice Arduino 1, que es la placa que estamos utilizando, en el puerto de comunicación número 10, que es aquel puerto en el que está conectada nuestra placa. Y con eso ya podemos empezar a programar nuestro robotcito. ¿Ok? Vamos a partir entonces haciendo una línea de código bien simple. Nosotros hemos traído todas las funciones que tiene la motor driver, pero para poder utilizar esas funciones tenemos que asignarle un nombre a nuestra motor driver. Para hacer eso, escribimos motor driver y luego le damos un nombre. En este caso yo lo voy a llamar M de motor. Es bien importante que a la hora de programar ustedes respeten las mayúsculas y las minúsculas, porque la sintaxis del lenguaje se tiene que respetar al máximo, si no el código no va a funcionar. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos motor driver y le hemos puesto un nombre a la placa que vamos a utilizar, simplemente resta utilizar la función para mover los motores. Antes de ir a eso, vamos a hacer una pequeña explicación de qué es una función. En programación, una función es el encapsulamiento de instrucciones de código. Eso quiere decir que dentro de una función, al igual que en las variables nosotros guardábamos un numerito, dentro de una función nosotros guardamos muchas instrucciones. Eso puede ir desde guardar o crear variables hasta sumarlas, multiplicarlas, o, bueno, infinidad de cosas. Hacer fors, hacer whiles, como los que vimos la semana anterior. Este encapsulamiento nos permite no tener que escribir 20 veces, ¿cierto?, una instrucción compleja y simplemente escribirlo una vez y luego reutilizarla muchas veces. En este caso, en void loop, voy a definir la función que nosotros vamos a utilizar para mover los motores. Primero ponemos M, que es el nombre de nuestra placa Child, y se lo he puesto hace 5 segundos arriba. M. Luego pongo un punto para indicar que voy a utilizar una función de esta placa. Y la función que voy a utilizar es motor. M.motor. Luego abro, cierro paréntesis y cierro con punto y coma. Esta función lo único que está diciendo es que yo voy a utilizar un motor de la placa motor chill. Y dentro esto va a recibir dos parámetros dentro de los paréntesis. El primer parámetro va a ser un número. Ese número va a indicar qué motor quiero mover. Recuerdan que la placa tenía M1, M2, M3 y M4. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar el motor 1. Y luego simplemente tengo que decirle hacia dónde quiere ir en mayúsculas y en inglés. Puede ser forward, si yo quiero que vaya hacia adelante, o backward, si yo quiero que vaya atrás. Es bien importante que lo pongan en mayúscula para que lo pueda reconocer el computador del Arduino. Entonces en este caso quiero que avance. Vamos por forward. Y finalmente, coma nuevamente y ponemos la velocidad a la que queremos que vaya. La velocidad máxima que recibe la motor chill es de 200, pero nosotros no les recomendamos ponerle 200 porque eso va a tomar o va a pedir mucha electricidad a las pilas. Y por ende se les van a descargar más rápido y en algún caso se pueden incluso quemar. ¿Ok? Es bien importante eso, no pongan la velocidad máxima. Una velocidad segura es 150, pero en este caso voy a poner 100. Y con eso ya les estamos diciendo a nuestra pequeña placa Arduino que mueva el motor 1 a 100 de velocidad y hacia adelante. Vamos a presionar en subir y vamos a ver qué sucede. Perfecto. Hemos subido el código al Arduino y ahora voy a cambiar a la cámara. Ok, si pueden ver aquí voy a desconectar el Arduino y el Arduino está apagado. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de cargarle código a esta plaquita. Esta plaquita dentro tiene una memoria donde ese código vive. Y la instrucción que le dimos es simplemente prende el motor 1, que debiese ser este motor de la izquierda. Entonces lo que voy a hacer, ahora está apagado, es tomarlo, mostrarles esa rueda y perder con el interruptor el Arduino.
¿Ok? Vamos a prender el Arduino. Uy, perfecto. Y si se dan cuenta, la rueda está yendo hacia adelante. Si se dan cuenta por la forma en la que gira, sí está yendo hacia adelante. Pero si estuviese yendo hacia atrás, lo único que tendríamos que hacer es cambiar de posición estos dos cablecitos. Cambiar el que estaba en el primer punto hacia el segundo y el que estaba en el segundo punto hacia el primero. Y lo vamos ahora a apagar para seguir programando. Ok, mover un motor es bastante entretenido, ¿cierto? Pero no nos sirve de mucho porque lo único que va a hacer el robot es girar en círculos. Entonces, ahora vamos a seguir programándolo. Y vamos a ver ciertas otras funciones. Lo primero que voy a hacer es poner que quiero que se active el segundo motor. Entonces, nuevamente pongo m.motor, pongo 2 para indicar que quiero mover el segundo motor, pongo forward para indicarle que quiero que vaya hacia adelante y pongo 100 para indicarle que vaya a la misma velocidad de la rueda anterior. Con esto ya voy a hacer que ambas ruedas avancen, pero es relevante pensar en la programación de la siguiente manera. Como les dije, en el void loop lo que sucede es que una instrucción se ejecuta, luego se va a la siguiente y luego se vuelve al principio. En este caso lo que estamos diciendo es, prende el motor 1 a 100, prende el motor 2 a 100. Y luego, simplemente vuelve al principio y dice, prende el motor 1 a 100 y luego prende el motor 2 a 100. Esto lo ejecuta una infinidad de veces por segundo. O sea, debe estar ejecutando esas instrucciones al menos unas 10.000 veces por segundo. Y obviamente si el motor ya está prendido, cuando yo le indico que lo prenda de nuevo, simplemente no hace nada porque ya está prendido. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cómo apago el motor? Bueno, lo único que tengo que hacer es, al igual que antes, poner m.motor, luego pongo 1, que es el motor que quiero apagar, forward o backward, en este caso da lo mismo, y en la velocidad le pongo 0. Porque obviamente, si la velocidad es 0 para el motor, entonces no avanza y nunca se prende. Y por ende estoy haciendo que se detenga o simplemente apagando el motor. Pero pensemos un momento. Yo prendo el motor 1, luego prendo el motor 2, como sale acá, ¿cierto? Prendo el motor 1, luego prendo el motor 2 y luego apago el motor 1. Pero estas instrucciones se ejecutan a tal velocidad por segundo que el motor 1 jamás se iría a prender, o sea, jamás avanzaría. Porque en el nanosegundo 1 se prende y en el nanosegundo 2 se apaga. Eso quiere decir que jamás podríamos hacer que avanzara y luego se apagara el motor. Para hacer eso vamos a utilizar una función que viene en las placas de Arduino y en el lenguaje de programación C, que es en el que estamos programando, que se llama delay. Delay es una palabra en inglés que quiere decir esperar o simplemente pausar por una determinada cantidad de tiempo. Y lo que hace en nuestro código es indicarle cuánto tiempo queremos pausar la ejecución de un código para que haga algo en específico y luego continúe. Entonces, en este caso, tenemos delay, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos el punto y coma al final, como siempre. Y dentro de esta función delay le vamos a dar un parámetro que es un número, ¿ok? Un número entero. Y este número entero va a representar milisegundos. Eso quiere decir que si yo quiero pausar la ejecución del código durante un segundo, tengo que escribir 1000, porque 1000 milisegundos son un segundo. Si yo quisiera hacerlo por 0,1 segundos, simplemente escribiría 100, que son 100 milisegundos o 0,1 segundos. Si yo quisiese 10 segundos, escribo 10.000. Perfecto. ¿Qué va a pasar entonces con este código? El primer motor se va a activar y el segundo motor se va a activar. Y luego el Arduino va a entrar en un estado de pausa, o sea, no va a ejecutar ninguna de las instrucciones siguientes durante un segundo. Y lo que le voy a pedir luego es que apague los motores. Para eso voy a escribir la función para apagar que acabábamos de escribir hace un segundo. Perfecto. Ok, y acá ya tendríamos un robot que avanza durante un segundo y luego se detiene. Pero ¿se detendrá realmente? La respuesta a esto es no. ¿Y por qué? Vamos a ver cómo se va a ejecutar. Prendo el motor 1 y luego prendo el motor 2. Espero un segundo, ¿ok? Espera un segundo, o sea, va a avanzar un segundo el robot. Y luego apago los motores. Luego del segundo voy a apagar los motores. ¿Pero qué va a suceder? Va a suceder que inmediatamente después, o sea, un nanosegundo después, se va a prender nuevamente el motor. Eso quiere decir que este robot jamás se va a detener. Perfecto. Vamos a probar mi teoría y luego les voy a mostrar cómo podrían hacer para que se detuviera. Vamos a conectar nuevamente el Arduino, le voy a cargar el código.
y lo voy a desconectar para probarlo. Vamos a cambiar la cámara. Perfecto, ven el robot, ¿cierto? Le dije que avanzara durante un segundo y luego se detuviera. Pero como la acción de detenerse y la acción de avanzar están en un loop infinito y se ejecutan muchas veces por segundo, nunca se va a detener. Y de hecho, si nosotros prendemos el robot, wow, un momento, perfecto, si se dan cuenta, el robot en ningún momento se detiene. Y es porque, no es porque no ejecute la instrucción de detenerse, es simplemente que la instrucción de detenerse se ejecuta tan rápido que pasa directamente a la nueva función de andar. Entonces jamás se llega a detener perceptiblemente para nosotros, porque es muy rápido en la ejecución. Ahora, otra cosa que tienen que notar es, si yo pongo ahora el robot en la mesa, vamos a hacerlo, ojalá no suceda nada, van a notar que está girando en círculos. Eso es porque mi motor número 2 tiene los cables al revés, y vamos a cambiar eso inmediatamente. Primero lo apagamos. Vamos a tomar el destornillador. Uy. Vamos a tomar nuestro destornillador y soltar los cablecitos que ya habíamos puesto. Perfecto. Y si estaban así, ahora los vamos a dar vueltita. Perfecto. Damos vuelta y apretamos nuevamente. Y apretamos nuevamente. Y ahora si yo lo prendo, va a avanzar. ¿Ok? Lo prendemos y ahora si se dan cuenta va hacia adelante. Pero nunca se detiene. Ahora vamos a ver cómo hacer que se detenga. Perfecto. Ya hasta ahora ya sabemos cómo encender los motores, cómo hacer que avance durante una determinada cantidad de tiempo y vamos a aprender ahora cómo apagarlo. Pasemos nuevamente acá al IDE. Si se dan cuenta acá, lo que nos falta es darle un tiempo al robot para que se detenga. Entonces vamos a utilizar nuevamente la función delay. Le vamos a dar un segundo. ¿Y eso qué va a hacer? Le vamos a dar un segundo a esta función de acá para ejecutarse. Eso quiere decir que se va a ejecutar esta función, luego va a esperar un segundo con el motor apagado y luego va a prender el motor nuevamente. Y va a esperar un segundo con el motor apagado, o sea, prendido, y va a apagar el motor. Va a esperar un segundo con el motor apagado y va a prender el motor. Va a esperar un segundo con el motor prendido y va a apagar el motor. Y así infinitamente. Probemos este código. Se lo vamos a subir al Arduino. Perfecto. Y vamos a ver en la cámara nuevamente. Vamos a sacar acá, desconectar el Arduino. Y acá está nuestro robot nuevamente. ¿Y qué pasará ahora? ¿Cierto? Si es que yo lo prendo, lo que va a pasar es que va a avanzar y detenerse en intervalos de un segundo. Vamos a ver. Avanza un segundo y se detiene. 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 Y con eso ya hemos aprendido lo básico de cómo programar los motores del robot. No tiene mayor ciencia que eso y ahora simplemente basta que ustedes se pongan creativos y puedan hacer que el robot se mueva de diferentes maneras. Voy a dar un ejemplo más de cosas que pueden hacer con este robot. Y voy a darle algunos tips para que puedan programar, ¿ok? Pero con esto ya podrían hacer que se movieran los motores. Vamos entonces al código. Si se dan cuenta, el primer tip que les vamos a dar es que el robot no se desplazaba de forma derecha, sino que tiene una pequeña curvatura al desplazarse. Eso es porque, a diferencia de lo que sucede con los computadores, en la realidad todas las cosas son imperfectas. Tanto ustedes como yo, como cualquier cosa que ustedes tengan muy problemas en sus casas, tiene pequeñas imperfecciones. Una de esas imperfecciones puede ser, por ejemplo, que una de estas ruedas sea un pelito más grande que otra, o que algún motor tenga una pequeña inclinación. Siempre uno trata de reducirlo al mínimo, pero no necesariamente siempre puede. Entonces, ¿qué pasa? Si una rueda se mueve más rápido que la otra, va a tender a girar. En este caso, por cómo gira nuestro robot al andar, podemos notar que muy probablemente la que está girando más rápido que otra es la rueda de la derecha, porque se está moviendo hacia la izquierda, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer para poder solucionar ese problema es ir a la programación. Y en la programación, al motor de la derecha, que es el que está dando más fuerza, no le vamos a hacer nada, pero al de la izquierda le vamos a bajar un poquito la fuerza. Eso va a hacer que se mueva un pelito más, perdón, le vamos a aumentar al revés. Al motor número 2 le vamos a bajar un poquito la fuerza. Eso va a hacer que se mueva, ojalá, al unísono que la rueda de la izquierda. Vamos a probar qué pasa. Conectamos, como siempre.
Cargamos el código. Perfecto, y ahora vamos a ver nuevamente en la cámara qué sucede. Lo que hicimos fue reducir la velocidad de la rueda número 2, en específico porque, como estaba yendo un poco más rápido que la anterior, se estaba doblando hacia la derecha. Y ahora vamos a probarlo. ¿Se dan cuenta? Todavía dobla un poco más a la derecha, pero con menor ángulo. Y así ustedes pueden ir notando hasta que el robot ande perfectamente recto. Pero como ustedes bien saben, como les acabo de decir, las cosas en la realidad son imperfectas. Y es por eso que la robótica tiene muchas complejidades. Sigamos entonces, ese era el primer tip. El segundo tip que les voy a dar para poder programar las ruedas del robot es que si quieren que gire, entonces tienen dos formas de hacerlo. La primera es hacer que solamente una rueda se mueva y la otra esté detenida, que va a hacer que el robot gire en torno a la segunda rueda, que va a ser su eje de anclaje, pero no perfectamente, porque también tenemos una tercera rueda que hace que nuestra carretilla o nuestro robot sea una especie de triciclo. Pero va a girar en torno a esa base. La segunda, si quieren que gire en torno a las ruedas, es hacer que una vaya hacia atrás y la otra hacia adelante. Vamos a probar esa para que puedan ver qué sucede. Entonces, voy a mantener estas velocidades. Simplemente le voy a decir al motor número 2 que en vez de ir hacia adelante, vaya hacia atrás. Listo. Vamos a conectar el Arduino al computador y vamos a cargarle el código. Perfecto. Vamos a desconectarlo y nuevamente en la cámara vamos a ver qué hace el robot cuando lo prendemos. Si la rueda está yendo esta hacia adelante y esta hacia atrás, el robot debería girar de esta manera, ¿cierto? En esa dirección. Vamos a ver. Y efectivamente está rodando y luego se detiene. Lo que está haciendo, si se dan cuenta, es casi una vuelta en 180 grados exacta. Y es bien importante que puedan ustedes luego medir más o menos cuánto se demora en hacer una vuelta de 180 grados, cosa de que puedan hacer movimientos más específicos con el robot. Ahora vamos a ver una última cosita. ¿Qué pasa si yo quiero que el robot avance y se detenga, pero solo 2 veces, y luego simplemente se detenga? Bueno, para eso podemos utilizar, y se los voy a dejar de ejercicio, las materias que utilizamos en programación la semana pasada. Por ejemplo, los if, los for y los while. ¿Ok? Se los dejo de ejercicio. Y por último, podemos ver acá que simplemente está repitiendo una y otra vez una coreografía. Pero podemos complejizar estas coreografías para hacer cosas más entretenidas. Por ejemplo, podríamos decirle que en vez de detenerse, o que luego de detenerse un segundo, avance un segundo más. Perfecto. Y nunca olviden poner el delay al final, porque si no esa instrucción se va a ejecutar tan rápido que en la realidad nosotros en el espacio real, no en el computacional, nunca vamos a notar que se ejecutó. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Primero voy a cambiarle acá en vez de 195 para que avance de forma un poco más derecha. Primero va a girar en círculo, luego se va a detener y luego va a avanzar. Y luego cuando pase un segundo va a volver a la primera instrucción, que son estas dos, y va a volver a girar en círculos. Vamos a ver qué sucede. Ojalá no se nos caiga de la mesita. Primero lo voy a conectar. Vamos a cargarle el código. Y ahora vamos a pasar a la cámara. Ok. Voy a pedirle a producción que esté acá atento a lo largo de la mesita. Voy a mover un poquito la cámara para que podamos ver el robot, pero necesito que producción me ayude acá. Por si que se cae el robot. Miren que se nos ha caído varias veces. Yo les doy recomendación que cada vez que vayan a utilizar el robot y quieran probar la programación, es bien importante, súper relevante que haya más de una persona alrededor de la mesa o del espacio donde estén para que el robot no se caiga. Idealmente prueben el código en el piso, ¿ok? Cosa de que el robot no sufra ningún daño. Ok, vamos a aprenderlo y vamos a ver si la teoría era correcta. Va a girar, esperar un segundo, avanzar, y luego girar, esperar un segundo, avanzar, y luego girar, esperar un segundo y avanzar. Y va a repetir esta coreografía de forma infinita. Y con eso, chiquillos, ya tenemos las bases de la programación de los motores en el Arduino.
y ustedes simplemente les resta empezar a jugar y a utilizar sus imaginaciones y las herramientas que les hemos dado hasta ahora para poder hacer que el robot se mueva de forma magnífica y maravillosa. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Les quiero recordar que hay una guía que voy a subir a WhatsApp y va a estar en el portal que tiene toda la información de esta clase respecto a la programación y también que ustedes pueden utilizar esta cápsula en tiempo real para poder verla en cualquier momento del desarrollo de las clases. Esta clase no es solamente para los online, también para los presenciales, para que tengan ustedes material que pueden revisitar si es que se les olvida algo que es súper humano y si es que quieren, ¿cierto?, lograr alguna cosa más compleja y necesitan la información en términos de video, ¿ok? Y nada, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana, el sábado los presenciales y el martes desde ahora en adelante los online. Y recuerden que si tienen alguna duda, no importa cuál sea, nos pueden escribir por WhatsApp. Nosotros estamos ahí casi 24/7. A veces nos demoramos un poquito en contestar, pero siempre vamos a contestar. Y recuerden también que si tienen alguna duda que es un poco compleja, traten de darnos la mayor información posible. Si quieren grabar un video con el problema que tienen o sacar fotos, eso es súper bueno porque nos va a ayudar a nosotros para poder identificar el problema de manera más simple que solo leyendo cuál es el problema que ustedes están teniendo. Y bueno, damos por terminada la clase, chiquillos. Espero que les haya gustado.